La historia de Job. Job era un hombre muy rico y respetado en la región de Uz. Era descrito como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una gran familia, abundantes riquezas, ganados, siervos y tierras, y gozaba de una vida plena y bendecida. Un día, Satanás se presentó ante Dios, y Dios le preguntó si había considerado a Job un siervo fiel. Satanás respondió que Job solo era leal a Dios porque había sido bendecido con riquezas y protección, pero que si se le quitaban esas bendiciones, Job se volvería contra Dios. Entonces, Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, aunque le prohibió que no le quitara la vida. En un solo día, Job perdió todo lo que tenía. Sus animales fueron robados y destruidos, sus siervos asesinados y lo más doloroso de todo, todos sus hijos murieron en un accidente. A pesar de esta inmensa pérdida, Job no maldijo a Dios. En su dolor, se rasgó las vestiduras y cayó al suelo en adoración diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Después de esto, Satanás fue nuevamente a Dios y le sugirió que si Job sufría personalmente en su salud, entonces sí, maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás afligiera a Job con llagas dolorosas en su cuerpo. A pesar de esta nueva prueba, Job permaneció fiel, aunque su sufrimiento era tan intenso que su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job respondió: «¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Luego, los amigos de Job vinieron a consolarlo, pero lo acusaron de haber pecado y sugerían que su sufrimiento era un castigo por su maldad. Job insistió en su inocencia y, aunque llegó a cuestionar por qué Dios permitía su sufrimiento, nunca maldijo a Dios ni renunció a su fe. Después de un largo diálogo entre Job y sus amigos, Dios finalmente habló desde un torbellino. Le recordó a Job su pequeñez en comparación con la grandeza de Dios y le hizo preguntas sobre la creación del mundo, demostrando que los caminos de Dios son misteriosos y que su sabiduría va más allá de la comprensión humana. Al final, Job se humilló ante Dios, reconoció su poder y sabiduría. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente acerca de él, y luego restauró la vida de Job. Le dio el doble de lo que tenía antes, más riquezas, hijos y una vida larga y próspera. Job vivió otros 140 años después de su prueba y murió lleno de días. La historia de Job enseña varias lecciones importantes sobre la fe y la lealtad. Job es un ejemplo de cómo ser leal a Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. El sufrimiento no siempre es el resultado del pecado. A veces, el sufrimiento puede ser una prueba o un misterio que solo Dios entiende. La humildad ante Dios, a pesar de no comprender por qué sufría, Job reconoció la grandeza de Dios y se sometió a su voluntad. Aunque Job pasó por un sufrimiento extremo, al final fue restaurado y bendecido aún más que antes. Job es un ejemplo sobresaliente de lealtad y fe inquebrantable ante las pruebas más duras que una persona puede enfrentar. Que Dios te bendiga.